montañas, Gandalf, y encontrar un lugar tranquilo donde terminar mi libro. Buenas, ¿cómo están? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien todo? Ahora sí, respóndame si se escucha bien o no, por favor. A ver. ¿Si me escucho o no me escucho? Creo que no. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a ver lo de Introducción a la Filosofía Moderna. Me estoy viendo que me aparecen pocos espectadores. No importa. Ok, vamos a ver la introducción a la filosofía moderna. Entonces voy a comenzar con algunos elementos, vamos a decir, de repaso. Eso va a ser un super mega repaso bien rápido. Solo para terminar de cerrar o de afirmar pues ciertos elementos que habíamos visto en filosofía moderna. Déjame ver aquí. Entonces, este primero es... Ya sé, vamos a hacer otra cosa. Bien, comencemos con un breve repaso entonces de lo que es la filosofía medieval, para ahí dar paso a la filosofía moderna. Tenemos el paso de lo medieval a lo moderno. Por favor, díganme si se ve bien todo o si hay algo que haya que cambiar. O quito la musiquita. Ustedes ahí me... Ahora sí que esa parte ya es más de a gusto de ustedes y no tanto mía.
¿Sí está bien que deje la musiquita o la quito? ¿Dónde están los demás? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar ya entonces. Bien, a forma de repaso muy brevemente, lo último que nos quedamos fue que en la Edad Media hubo un cambio porque recuerden que alrededor del siglo al siglo XIV se recuperan textos de los griegos, o sea, se recuperan textos clásicos. ¿Ok? Recuperación de clásicos. Bueno, y se preguntan por qué está pasando esto nuevamente, pues porque yo sé que hay muchas cosas así. Eh, tienen una reunión. Ok, entiendo. Bueno, se recuperan muchos de estos textos que se habían perdido. Recuerden que esto fue a causa, de, entre otras, de las cruzadas, del comercio, etc., ¿no? El caso es que se recuperan estos benditos textos, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estos textos? Solo está uno en la... ya, ok. No, pues nosotros continuamos. A ver, de hecho me parece que habían más conectados, pero no sé por qué no me los identifica. A ver, de Tengo hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. no me los identifica. A ver, de hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me aparecen 7 personas supuestamente. No sé dónde están los demás, entonces pues los demás tienen falta, ¿verdad? Bueno, entonces, esta recuperación de textos clásicos, ¿a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar básicamente a nuevas discusiones filosóficas. Nuevos temas de qué discutir. Aquí va a surgir también entonces la figura del nominalismo. ¿Ok? Y junto con esta figura van a estar también muy fuertes el aristotelismo y el platonismo. Pero es un platonismo más... Sí, no sé por qué no los marca. ¿Qué onda, Martínez? Ok, entonces va a estar muy fuerte el nominalismo, el aristotelismo y el platonismo. Y todo esto va a derivar en un renacimiento. El renacimiento, en realidad, parte... En realidad es parte de la Edad Media. O sea, podemos decirse que no es como tal una etapa. O mejor dicho, no es que sea una época distinta, sino que es la misma Edad Media, pero en cuanto que ya estaba en proceso ya de desintegrarse el sistema feudal para dar paso al sistema moderno, o lo que sería el capitalismo, de acuerdo con Marx. Entonces, bueno, tenemos que aquí se da el renacimiento. Muy bien. Este renacimiento tiene además de otras causas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hubo otros cambios, como el surgimiento de las... como el crecimiento de la burguesía. ¿Ok? Es una de la otra. Por ejemplo, ¿qué pasó con las armas de fuego? ¿Se traba? Ok, permítame. Voy a quitar la cámara. A ver... Ya, listo. Esto debería hacer que ya no se trabe tanto. Ya saben, internet de Total Play. Ok, continuamos. Bueno, ¿por qué las armas de fuego? ¿Por qué las estoy mencionando? Bueno, resulta que si tú tienes armas de fuego y tú le das un arma de fuego a cualquier fulano, este fulano puede aprender rápidamente a usarlas. Es decir, no requieres tanto entrenamiento. Estamos hablando de armas de fuego primitivas, bueno, antiguas. Por lo tanto, pues no eran las armas de fuego que hoy conocemos. El entrenamiento pues era muy rápido y muy básico. O sea, y era más rápido que entrenar a un caballero que tenía que ser prácticamente toda su vida. Además, un caballero costaba mucho tenerlo. Por eso es que los caballeros solían ser nobles y no cualquier persona o señores feudales. Y por eso los reyes necesitaban de los señores feudales. Entonces realmente en la Edad Media recuerden que los reyes no tenían poder absoluto.
De hecho, tenían que lidiar muchas veces con los feudales. Con la Edad Moderna eso se acaba, o más bien, con el avance de las armas de fuego eso se acaba porque ya no necesitas tantos años de entrenamiento, ni siquiera que sea la nobleza, para poder tener a un soldado. Ese soldado simplemente agarra, le das un arma, lo entrenas unos cuantos meses y en conjunto, saliendo al campo de batalla, pues podía acribillar a todos los caballeros. Entonces la figura del caballero empezó a dejar de ser necesaria. El crecimiento de la burguesía, lo que va a pasar es, la burguesía eran los comerciantes que estaban en los burgos. Gracias al comercio, pues ellos se van haciendo cada vez más ricos y poderosos, empiezan a influir más en la sociedad y los reyes acuden a su ayuda por dinero. Teniendo dinero, los reyes pueden tener sus propios ejércitos y por lo tanto someter a los señores feudales. Entonces, poco a poco va pasando que los reyes, gracias al apoyo de la burguesía, terminan teniendo mayor control sobre el gobierno y ya no requieren de señores feudales. Entonces eso hace que se venga abajo el sistema feudal. Otra cosa que hizo que se venga abajo el sistema feudal va a ser las pestes, las pandemias, o lo que hoy llamaríamos pandemias. La más importante es justamente la peste bubónica, que como sabrán diezmó a prácticamente toda la población de la Edad Media. Y pues al final eso es lo que pasó, que se murieron muchos. ¿Qué provoca esto? Bueno, si se te mueren tus trabajadores, obviamente hay menos fuerza de trabajo. Al haber menos fuerza de trabajo, pues va a haber más pelea entre las personas para contratar gente. Y por lo tanto tienen que pagar más, o sea, tienen que ofrecer algo más. Entonces, obviamente los campesinos, los trabajadores, al empezar a ganar más, pues ya no querían regresar a una situación previa, ¿verdad? Y como consecuencia de esto, pues va a ser... A ver, permítame. La consecuencia de esto va a ser justamente que al final... Ya. Perdón. A ver, permítame un momento. Ok. Bueno, la consecuencia de esto es que obviamente van a querer más, van a exigir más. Y eso, y entre que los nobles no querían dar más, pues al final lo que termina provocando es justamente que, pues que haya, vamos a decir, levantamientos sociales. Y esto fue minando cada vez más el sistema feudal. Al final, pues eso termina pasando. Es el declive del sistema feudal. Y eso fue lo que dio paso al famoso Renacimiento, entre otras cosas, ¿ok? Ya en el Renacimiento, o en el proceso del Renacimiento, vamos a ver que sucede un cambio del androcentrismo antropocentrismo. Es decir, de estar todo centrado en Dios a volverse a centrar en el ser humano. Esto fue financiado sobre todo por los papas. Ok, entonces aquí el Renacimiento fue financiado por papas y acaudalados. Obviamente este cambio hacia un antropocentrismo que pues también cambia la visión de todo. Entonces cambio en visión de la política, de la cultura, de la sociedad. Este nominalismo lo que va a provocar, entre otras cosas, va a ser la separación entre fe. ¿Ok?
Bueno, volviendo un poquito a lo que mencionaba de que el Renacimiento fue financiado por papas y acaudalados. En este proceso hubo un papa que quiso modificar la Basílica de San Pedro, porque la Basílica de San Pedro que hoy conocen es relativamente reciente. La original, o la primera basílica que hubo, era de estilo romano, o sea, era una basílica romana, vaya. Pero ya estaba muy desfasada para el gusto de algunos. Y lo que terminó pasando fue que al final el Papa decidió modificarlo. De hecho fue el Papa Julio. Decidió hacerse otra basílica y es la actual basílica. ¿Cuál es el detalle de todo esto? Me comentan que se está trabando. Ok, vamos a ver. A ver si cerrando pestañas. Vamos a cerrar todo eso. Ahí me avisan si... Hola, Arglos. Me comentan que se está trabando mucho. Bueno, espero que no se trabe tanto ahorita. Es que ya quité todas las cámaras. Había puesto la cámara, creo que por eso también. Ok, entonces recuerden, el Papa Julio manda a hacer otra basílica. Obviamente no la terminó él, ni la terminó el primer arquitecto. O sea, pasaron varios papas y varios arquitectos. Pero para hacer esta basílica empezó a vender las famosas indulgencias. De hecho no fue él directamente, sino fue cierto grupo al que se lo encomendó. Bueno, el punto es que eso es lo que provocó la molestia de Lutero y todo terminó en el protestantismo. Pero lo que pasa es que Lutero de por sí ya pertenecía, muy independientemente de la cuestión histórica y de sus razones por la cual se separaron los protestantes de los católicos, el punto es que Lutero y la congregación en la que él estaba de por sí eran muy de corriente nominalista. Entonces, si le suman toda la cuestión cultural, política, etc., y le suman la cuestión filosófica, pues ya tenían de por sí una ruptura en este sentido. O sea, ya se estaba alejando cada vez más este pensamiento de, vamos a decir, de la visión, pues que normalmente se tenía de la fe y la razón. Entonces, la fe se termina por su lado, y en el caso de los protestantes, esto lo terminan convirtiendo muchas veces en fideísmo. ¿Qué es el fideísmo? Pues básicamente es creer por creer. O sea, es la fe por la fe. Porque asumen que no se puede conocer por la razón. Obviamente no todas las corrientes protestantes hacen esto, pero hoy en día la mayoría son así. O sea, no las protestantes, sino más bien los movimientos religiosos que se derivaron de los protestantes. Como los pentecostales, como los evangélicos, los bautistas. No los bautistas originales, sino los bautistas carismáticos, que son pentecostales básicamente. Bueno, pues de ahí viene el fideísmo. La razón no puede alcanzar a Dios. No necesitamos de la filosofía ni de la razón, porque simplemente esto es algo que es de fe y tienes que creer por fe y únicamente por la fe. Y entonces se separan. La separación de la razón hizo que la filosofía fuera por su lado. O sea, esta va a ir por su lado. Pero a la vez va a afectar a la misma filosofía, porque la filosofía se va a terminar en filosofía y en ciencias. Es parte de este nominalismo, ¿ok? El nominalismo promovió bastante. Recuerden que dentro de la Iglesia Católica nace de por sí lo que sería el método científico, pero ahorita voy a esta parte. Entonces, esto es el antecedente, esto se supone que ya lo habían leído, ya lo habían visto. Literalmente les dejé 20.000, no, les dejé como 20 videos, no, eran como 10 videos de historia medieval. Entonces, esta parte pues ya... Eran videos que no eran obligatorios, pero pues yo esperaba que tuvieran curiosidad y pues ahí está. Ok, ahora recuerden que en su tarea el problema conocimiento. En la tarea que dejé se sigue viendo igual. A ver, ¿qué podría hacer? Porque esto es culpa de Total Play. Pero no se preocupen, le estoy grabando también. Bueno, esa es la idea. Se supone que lo estoy grabando, la verdad no sé. Porque lo puedo subir a YouTube. En caso de que esté fallando mucho la transmisión. Porque supongo que es cosa de mía, no de ustedes, porque ya van varios que me lo comentan. Bueno, contéstenme rápidamente quiénes están viendo trabada la transmisión. Así pónganmelo rápidamente en el chat para que yo vea si es cosa mía o es cosa de
de su internet de ustedes, vaya. Ok, esto no lo voy a abrir. Iba a mostrarles una tarea de ustedes, pero está bien así. Para no atorar más la transmisión. Ok. ¿Cuál es el problema del conocimiento? Como se imaginarán, tenemos aquí una situación. Para este punto ya la filosofía, las ciencias y la religión se habían separado. Es decir, ya estaban cada quien por su lado. Aquí entra la figura de Galileo Galilei. Galileo Galilei. ¿Qué va a pasar con Galileo? ¿Si se ve bien o no se ve bien? Galileo va a defender el heliocentrismo. Ojo, el problema no es que él haya defendido el heliocentrismo. Ah, ok, entiendo. Sí, entonces sí, es mi internet, lo siento mucho, es Total Play. Bueno, luego checamos esa parte porque pues, no tengo control sobre eso. Entonces, el problema no es que él defendiera el heliocentrismo. El heliocentrismo fue propuesto por Copérnico. Y Copérnico era un obispo católico. Polaco, obispo católico. Copérnico lo había propuesto antes. O sea, Copérnico había dicho que la Tierra gira en torno al Sol y no el Sol en torno a la Tierra. Él era obispo. El libro se lo había inclusive dedicado al Papa de aquel momento, que no me acuerdo en ese momento quién era. Y pues bueno, hasta ahí no hubo ningún problema. ¿Por qué entonces a Galileo lo persiguió la Inquisición? Bueno, ¿por qué lo mandó a juzgar la Inquisición? No es que lo haya perseguido, fue un juicio. O sea, ¿por qué lo enjuició la Inquisición? Pues porque Galileo, hagan de cuenta que esto que era una hipótesis, o sea, Copérnico lo manejó como hipótesis. Galileo lo manejaba como un hecho. Pues obviamente si lo manejas como un hecho tienes que defender porque dices que es un hecho. Entonces Galileo tuvo que luchar básicamente contra la Inquisición, pero la Inquisición pues eran los jesuitas. Ahora bien, nada más como anotación cultural, esto lo voy a mencionar porque lo escribí anteriormente, pero solo lo voy a mencionar. Algunas mentiras históricas. Primero, Galileo no fue quemado en la hoguera, porque hay muchos que todavía dicen eso, especialmente maestros de física y de química que no saben nada de historia, que se atreven a afirmar pues cosas de las que ignoran completamente. Y se los digo porque yo he tenido maestros de física y de química que dicen cada barbaridad. Entonces, no, Galileo no fue quemado en la hoguera. Galileo sí fue mandado a arresto domiciliario, pero hay que entender que su arresto domiciliario fue en un palacio con todas las comodidades del mundo y básicamente siguió trabajando. Se supone que le prohibieron seguir enseñando y trabajando, pero la realidad es que lo siguió haciendo con permiso. O sea, básicamente lo siguió haciendo financiado inclusive por la misma iglesia o por bueno, algunos miembros de la iglesia. Entonces, pues así como que haya sufrido mucho, no. Y siguió trabajando y siguió diciendo sus hipótesis. Ok. Esa parte realmente no nos tendría por qué importar porque para empezar es el pasado. En segundo lugar, porque no es lo que nos cuentan. Realmente Galileo le fue muy bien y siguió haciendo todo lo que tenía que hacer. O sea, siguió investigando sin ningún problema y sin ningún impedimento. ¿Por qué entonces el famoso dilema? ¿O qué es el dilema que realmente nos interesa? En esta discusión entre Galileo y los jesuitas, o más básicamente entre Galileo y la Inquisición, hay una pregunta que es muy importante. ¿Qué debemos tomar como evidencia? Verán, como se imaginarán, hola King, como se imaginarán, la iglesia, pues no podríamos decir que eso pueda como tal a la ciencia, no directamente. Obviamente sí ha habido ciertos conocimientos científicos o ciertos descubrimientos a los que se ha opuesto, lo ha visto con malos ojos al principio, pero no significa que en sí mismo haya estado en contra del progreso científico. Eso es una mentira anacrónica y además completamente falsa porque pues muchos de las investigaciones científicas pues han salido justamente de religiosos. Pero eso no lo voy a mencionar ahorita, pero sí hay varios. Bueno, ¿qué pasa con la Iglesia Católica? Hablo de la Iglesia Católica porque fue en la Iglesia Católica que se dio todo esto.
mencioné anteriormente el nominalismo, ¿verdad? Ok, junto con el nominalismo, o más bien como consecuencia del nominalismo, hubo una fuerte tendencia al empirismo se vio sobre todo en la escuela de Oxford, que está conformada por franciscanos. Entonces, aquí vamos a tener dos figuras importantes. Grosseteste, que aquí le estoy cambiando su nombre. Realmente como filósofos son pero como científicos, pues aquí es donde comienza la ciencia. Grosseteste. Y su discípulo, Roger Bacon. A ver. Ok. Se hizo estudios de óptica y de un montón de cosas. Y este fue el que creó el método científico. Franciscano. De hecho, se llama protocientífico. Pero no son los únicos que ya hacían esto. Recuerden que Tomás de Aquino ya defendía la autonomía de la filosofía y por lo tanto también de las ciencias porque eran la misma cosa, frente a la teología. Es decir, para él sí eran dos cosas distintas, que podían estudiar cosas distintas y avanzar de forma distinta, pero a la vez iban de la mano y en última instancia quien tenía predominancia pues era la teología. Pero ya les daba cierta autonomía. San Alberto Magno, que fue el maestro de Tomás de Aquino, él, por ejemplo, estaba muy interesado en las ciencias naturales. Recuerden que el mismo San Agustín habla de la necesidad de las ciencias naturales y de la historia y etc. Entonces San Alberto Magno pues también estaba muy metido en eso. Estamos hablando de San Agustín, ya le daban importancia a estas ciencias. Solo que no, siempre lo superditaban a la fe, que ese fue su mayor problema tal vez. Sí, sí me están diciendo eso, que se atoran mucho. A ver. Pero les comentaba, está siendo grabado. Déjenme les escribo acá para ver si no. Ok, bueno, si se sigue trabando mucho, no se preocupen, voy a tratar de subirlo a YouTube para que se vea. Entonces, ok, continuando un poco. Pues tenemos esta parte, ¿no? O sea, que ya existía, vamos a decir, el antecedente del método científico de la ciencia en la iglesia. ¿Por qué entonces la famosa pelea entre estos? Porque la iglesia básicamente quería meter, o sea, la postura de la iglesia era evidencia empírica más autoridad de la Biblia. Pero, como se imaginarán, si surgía una controversia, tenía mayor peso que esta. Entonces, ese es el problema real que había. Que para la iglesia, o sea, el problema no es que hubiera evidencia empírica, el problema es que tú no dieras demostración de las cosas, sino que si alguna vez esta evidencia iba en contra de algo que la Biblia afirmaba abiertamente, entonces había que darle preferencia a la Biblia. Y esa era la postura de los jesuitas, obviamente. En cambio, Galileo, su postura era únicamente evidencia empírica. Es decir, pues que únicamente fuera me daba. Al final, como se imaginarán, lo que terminó venciendo fue justamente esa respuesta. ¿Sí? Fue la que la ciencia tomó al final del día. Y ya se fue liberando cada vez de la autoridad bíblica. Cabe aclarar que, aunque nos lo presentan así normalmente en los libros de historia, no fue del todo cierto así. Realmente, aunque se fue librando, vamos a decir, la autoridad bíblica, todavía hasta el siglo XIX, muchos científicos, o la mayoría de los científicos, partían de cierta visión religiosa.
Por ejemplo, cuando se empezó a hablar de la evolución en el siglo XIX, o sea, ya más abiertamente, todavía no estamos hablando de Darwin. De hecho, Darwin fue el que llegó a acabar de alguna forma con esta parte en la cuestión de la biología. Eh, bueno, lo que pasó, por ejemplo, es que inclusive en el siglo XIX todavía había muchos elementos científicos. En el caso de la evolución, pues se concebía como un proceso en el cual pues también participaba Dios de alguna manera, ¿no? Ya había una cuestión ahí idealista media extraña. Eso, o sea, por eso les digo, no, el corte no fue tan tajante como nos los enseñan los libros de historia, pero sí por lo menos ya no metían tan de lleno a la Biblia. Y eso hasta el siglo XX en algunos casos, ¿eh? Bueno, entonces esta es la verdadera discusión. Entonces, a la respuesta de qué debemos tomar como evidencia, la respuesta que dio Galileo fue a la evidencia empírica. Esa fue su mayor aportación realmente. Más allá de lo que él dijo o afirmó en sus textos, lo importante de él es esto. ¿Por qué digo que eso es lo importante de él? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que él afirmó que no eran ciertas, o bueno, sí eran ciertas, pero no por las evidencias que dio él. Si nos hubiéramos quedado con sus evidencias, hoy en día estaríamos diciendo que fueron erróneas. De hecho, son erróneas, ¿no? Un ejemplo es que los jesuitas afirmaban que los asteroides eran elementos reales, y él decía pues que eran ilusiones ópticas. Obviamente los que tuvieron la razón fueron los jesuitas. Otra razón por la cual no podemos decir que la iglesia está en contra del progreso es porque, por ejemplo, estos jesuitas mismos descubrieron muchos aspectos de la luna. De hecho, muchos madres de la luna tienen nombre de jesuitas, ¿no? Y no solamente los jesuitas, sino en general ha habido muchos. O sea, por ejemplo, las leyes de la genética, las leyes mendelianas de la genética, pues fue un religioso, que fue Mendel, el que las describe y las, va a decir, el que las difunde. Más bien el que las describe, porque realmente la difundieron otros. Pero fue él. Lemaitre, ya en el siglo XX, con su teoría del Big Bang, también era un religioso, él era sacerdote, de hecho, y a la vez era físico, etc., ¿no? Entonces, bueno, aportaciones de... La Iglesia Católica hasta la fecha tiene su propio observatorio. Desde la Edad Media tenía un observatorio. Bueno, desde el Renacimiento tenía un observatorio porque le servía para poder ver la cuestión del calendario por la cuestión de la Pascua. Porque la Pascua tenía que caer en ciertos días determinados. Pero aquí la discusión al final, pues sí, la verdad es que Galileo tuvo razón en este aspecto. La evidencia empírica es la que importa. Y eso nos lleva al último punto y ya con esto terminaría por hoy. También porque yo entiendo que el que se vea entrecortada la señal no es nada agradable. Entonces, el tercer y último punto, las corrientes de la filosofía moderna. Va a haber básicamente tres movimientos que nos deben de interesar en esta parte y luego obviamente para entender la filosofía contemporánea. Entonces, ¿cuáles van a ser estas? Primero vamos a tener a un llamado Descartes, pero que yo voy a decir Descartes únicamente por cuestión de que me gusta más cómo suena en español que cómo suena en su idioma original. Entonces Descartes o Descartes va a fundar un llamado el racionalismo. Esta escuela se caracteriza por varios aspectos, pero solamente voy a mencionar dos, porque ya luego lo vamos a ir viendo poco a poco. Primero, solo la razón del conocimiento. Esta es una. Y segundo, existencia de ideas, porque a veces no eran ideas, sino otros elementos, o elementos ya sea innatos o a priori, es decir, no dependen de la experiencia, sino que ya están, o que ya, o sea, ya las tienes como de cajón. Y en eso va a consistir básicamente el racionalismo, ¿ok? Ya lo voy a explicar luego más detalladamente. Algunos autores, además de Descartes, van a ser, por ejemplo, Leibniz. Este va a ser el caso. Tanto diferencial. Por cierto, como paréntesis cultural, para los que
en lo del curso de ingreso a la universidad, o sea, del Exani. Lo estoy dando, bueno, lo comencé a dar el sábado, como a las 7 de la noche, entonces voy a estarlo transmitiendo más o menos a esa hora. Realmente mi intención es que sea los viernes, pero creo que lo voy a estar transmitiendo. Voy a intentar que sea el viernes, a ver si puedo este viernes y no el sábado. Transmitir, ahorita estoy viendo la parte de matemáticas, entonces voy a ver todo lo de matemáticas, pero el chiste es que no solo sea para el examen, sino que también les sirva para los primeros meses en la universidad o las primeras materias, que normalmente las que más cuesta pues es matemáticas, sobre todo para los que van para el lado de ingeniería. Ok, bueno, pues esa es, cierro el paréntesis cultural. Para el que quiera verlo, pues va a ser los viernes o sábados, ahí ya me pueden estar preguntando. Bueno, tenemos a Leibniz, tenemos por ejemplo a Malebranche, de hecho primero a Malebranche, pero bueno, Malebranche. Y tenemos a... ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, que obviamente Descartes no va a ser, o el racionalismo no va a ser la única postura, sino que como consecuencia de esta postura va a aparecer otra que es el empirismo. Este empirismo vamos a decir que es, digamos que es el sucesor de estos dos. De la mano a los dos, pero me vale. Es como que su conclusión lógica, porque también fue en Inglaterra para el colmo. ¿Qué va a pasar con el empirismo? Los principales son los racismo. Es solo la experiencia es fuente de conocimiento. La pregunta que yo les hice para la tarea, la de ¿cómo sabes que tus sentidos no te engañan? Bueno, ¿cómo sabes que lo que te muestran tus sentidos es real? Tiene que ver justamente con esta discusión. Aquí por experiencia es un concepto que pues, se puede entender de muchas maneras, pero básicamente ellos hablan de dos tipos de experiencia. Pero eso se las voy a explicar más adelante. Pero así como preámbulo, decir que está la experiencia interna, la experiencia externa, que sería los sentidos. ¿Ok? Entonces ya luego lo vemos, pero básicamente sería eso. En general ellos afirman esto y vamos a decir que como afirman todo lo opuesto a los racionalistas, si los racionalistas dicen que existen ideas innatas, ellos van a decir no existe o elementos innatos, sino que sería a posteriori. Estas palabras son importantes. Si traten de tenerlas muy bien, parte indispensable de esto. O sea, lo que es a posteriori y lo que es son dos conceptos impios o moderna. Y con esto me parece que ya podemos terminar. Bueno, me falta algo más. A ver si me falta. Ya me lo termino. Algunos de sus autores. A ver, tenemos, por ejemplo, a Francis Bacon. Bueno, no sé si se den cuenta, pero Francis Bacon tiene el mismo apellido que Roger Bacon de acá. Pero no son, que yo sepa, no son ni primos ni sobrinos ni nada. Tengan presente que está religioso, entonces pues no podía tener hijos. Ok, tenemos a Roger Bacon. Tenemos a John Locke, que va a ser de hecho, vamos a decir, el padre formal o al que normalmente le dan la paternidad. Así como la a Descartes, bueno, aquí tenemos a John Locke. Tenemos a Berkeley, George Berkeley y a David Hume. Obviamente. Y por último, tenemos el idealismo. En el idealismo vamos a tener a Kant, seguido de Fichte. Hay
otro ahí en medio, pero no me acuerdo. Y centrar en Hegel. A ver, otra vez. ¿Sí mejoró la transmisión o se ve todo todavía? Entonces, Hegel. El idealismo básicamente, bueno, es que depende, porque en el caso de Kant, él puede unir empiristas o empirismo y racionalismo. Bueno, y como quiebre o punto final de esta parte, vamos a hablar, están las posturas opuestas. Van a ser las posturas opuestas, por ejemplo, vamos a tener a Marx, y si le metemos aquí a Freud, tenemos los filósofos de la sospecha, y tenemos ahí por algunos políticos como Voltaire, Rousseau y todos ellos, pero eso lo vamos a ver después. Muy bien, entonces con esto terminamos por el día de hoy. Esto es básicamente la introducción a todo esto que es la filosofía moderna. De aquí muchas de estas ideas han nacido en la Edad Media, pero han venido a cuajar, por así decir, hasta la Edad Moderna. O sea, realmente todo nació en la Edad Media, vaya. Desde los países que conocemos hasta eso. O sea, fue en la Edad Media donde se juntó todo, o sea, se juntó lo greco-romano, lo cristiano, en el caso de Europa. Pero también en otros lados del mundo pues sucedió algo semejante, o sea, se fueron juntando, vaya. Pero en Europa, que fue la que ha marcado justamente al mundo, porque esto lo ha marcado todo el mundo, o sea, por ejemplo, el sistema democrático que hoy se conoce fue ya pensado en la edad moderna, pero tiene antecedentes en la Edad Media. Por ejemplo, las primeras constituciones del mundo fueron durante la Edad Media, no fueron en la Edad Moderna. De hecho, me parece que fue está en Europa, no me acuerdo en qué país, San Marino, creo que es uno de los que tienen de las constituciones más antiguas del mundo. Los escandinavos pues tenían ya de por sí mucha más libertad que otras partes de Europa en la Edad Media, y también su forma de gobierno era más democrática comparada con otras zonas de Europa. Entonces, bueno, ya muchos antecedentes existían, simplemente fueron cuajando, fueron madurando, fueron quitándose los elementos, vamos a decir, religiosos, pero se fueron quedando con el valor o con la idea, que vamos a ver qué es lo que va a criticar Nietzsche después también, y pasaron ya a ser parte, vamos a decir, de la cultura europea, ya independientemente de la religión, ¿sí? Y pues eso, al fin y al cabo, con Europa dominando por todos lados, pues obviamente se fue pasando a otros países y a otras culturas. Y entonces, pues por eso, para entender el mundo actual hay que entender estas ideas. Entonces uno podría decir, bueno, es que la filosofía es muy eurocentrista, como dicen muchos. Pues sí, es que al final realmente esta filosofía es la que ha afectado a todo el mundo. No se niega el valor de otras. De hecho, vamos a ver cuestiones de que pasan aquí en México también. Ok, bueno, cerramos con esto. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Pues yo sé que tampoco es muy fácil participar si se está trabando. Pero pues ya, voy a ver si se logró guardar, y si se guardó, pues igual lo subo a YouTube, porque según yo le puse también grabar por cualquier cosa. Entonces, pues nos estamos viendo el jueves. Tengan un buen fin de semana, pero no es cierto. Y ya el que quiera el curso, pues nos vemos en el viernes o el sábado para ir resolviendo problemas de matemáticas. ¿Va? Bueno, hasta luego, se cuidan.